¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la nueva entrega de Paso a Paso con Javier Guillén. El día de hoy realizaremos una de mis delicias favoritas, el berrín toma limón, un postre sencillo para hacer en casa. Veámoslo. Bueno, vamos con nuestro vaso de limón y empezamos con una crema untuosa de chocolate. Incorporamos la crema, azúcar invertido o miel, glucosa líquida. Como veis tenemos 2 pesos de nata. ¿Por qué? Esta nata la pondremos al final para que nos dé una textura mucho más cremosa. Vemos como ya tiene humo, quiere decir que está a punto de llegar a ebullición. Entonces ya ha hervido nuestra nata y es el momento de echarlo al chocolate. Mezclamos bien. Y ahora incorporamos la nata líquida. Ya tenemos nuestra crema untuosa. La ponemos en una jarra. Y ahora colocaremos dentro de nuestros vasos. Y lo pondremos en la nevera 3 horas. Bueno, ahora vamos con nuestra crema de limón. Esta receta es una receta clásica al huevo de crema de limón. Si en casa queréis hacer otro tipo de pulpa de fruta, adelante. Vamos con ella. Pulpa natural de limón, gelatina en polvo, mezclamos en frío, vamos mezclando la yema con el huevo e introducimos el azúcar. Ya está caliente. Introducimos el huevo junto con la yema. Esto es un momento importante porque en el momento que la yema y el huevo entran a la cocción tenemos que hacer mucha atención, se nos puede pegar y ya sabéis, si nos pega va a saber a huevo. Introducimos la piel de limón, continuamos removiendo y una vez que llega a temperatura 82-84 grados, es decir que empieza a napar, ya tenemos nuestra crema con la textura perfecta y ahora vamos a colarla. Colamos bien, que todas las imperfecciones se nos queden en el colador y no en nuestra crema. Ya la tenemos. Fijaos la textura de nuestra crema. La dejamos enfriar un poco y a 40 grados incorporamos la mantequilla. Ya sabéis que la mantequilla a más de 40 se separa, con lo cual no hará su efecto, su labor, que es texturizar. Con lo cual enfriamos un poco y la introducimos. Ya tenemos nuestra crema un poco más fría, 40 grados, y es el momento de incorporar nuestra mantequilla. Mezclamos bien. Ya tenemos nuestra crema preparada. Ahora lo llevamos a la nevera por 4 o 5 horas, hasta cristalizar. Vamos a hacer un aire de lima, en este caso he escogido lima, pero es una receta muy interesante, puesto que es una gelatina montada. Si queréis usarlo con cualquier otra fruta, no hay ningún problema. Introducimos la pulpa de fruta, nuestra gelatina en polvo, en frío, no os olvidéis. Una vez que está bien disuelta, incorporamos el azúcar. Una vez que hierva, lo meteremos a la nevera durante 6 horas hasta que se quede como una goma dura. Después lo montaremos en la batidora y tendremos una esponja que se mantiene, que no se cae. La usaremos en vasos, postres, bautizos, donde queramos. Nunca se nos cae. Esperamos a hervir. Lo vertemos en un recipiente y a refrigerar.
Vamos a la nevera. Bueno, pues aquí estamos ya en el último paso de nuestro vaso de limón. Me habéis pillado justo montando la esponja de limón. Como os comentaba, la hemos metido en nevera 4 o 5 horas, se ha coagulado. He cogido para la decoración unos pequeños hilos del limón raspado con un poquito de azúcar. Comenzamos con nuestra crema de limón. Toda la textura que adquiere. Y ahora escudillamos en nuestro vaso. Cogemos nuestra esponja y ahora como os lo comento en el programa Paso a Paso con Javier Guillén, no os olvidéis de trabajar el número impar. Unos cubos de limón que nos van a dar un toque ácido. Un poquito de lima. Y para acabar, nuestra lámina de chocolate. Pues hasta aquí nos quedamos en esta entrega de Paso a Paso con Javier Guillén. Nos vemos en la próxima entrega. Muchas gracias. Ya ha enfriado un poco. Puesto que en el momento que el huevo y la yema entran a la cocción, es un momento